Hay personas que llevan años preparándose, estudiando, sacrificándose, y aún así pierden frente a alguien que simplemente sabe hablar. Lo he visto, lo he vivido. Estuve en una sala donde el hombre más preparado de la habitación se quedó callado y el menos preparado se llevó todo, no porque fuera más inteligente, sino porque sus palabras llegaron y las del otro no. Eso me destruyó por dentro y me hice una pregunta que cambió todo. ¿De qué sirve tener fuego dentro si no sabes cómo soltarlo? Porque hay personas que cargan ideas que podrían cambiar vidas, relaciones que podrían sanar mundos, verdades que podrían liberar a otros, pero todo eso muere adentro, silencioso, invisible, porque nunca encontraron las palabras. Hoy vamos a hablar de eso, de la habilidad que nadie te enseñó y que lo cambia absolutamente todo. Hay una verdad que duele escuchar, pero que libera cuando finalmente la aceptas. No siempre gana el más capaz, no siempre triunfa el que más se esfuerza, no siempre avanza el que tiene las mejores ideas. Y sé que eso parece injusto, sé que algo dentro de ti quiere resistirlo, quiere decir que no es así, que el mundo premia el mérito, que el trabajo habla por sí solo. Pero yo he estado en demasiadas salas, he visto demasiadas historias, he vivido demasiadas realidades para creerme ese cuento. Recuerdo a un hombre que conocí hace años. Era el tipo más preparado que yo había visto en su campo. Conocía cada detalle, cada número, cada argumento. Cuando yo hablaba con él en privado, me quedaba sin palabras de la claridad con la que pensaba. Pero cada vez que entraba a una reunión, algo le pasaba. Sus palabras salían enredadas, su voz perdía fuerza, su mirada buscaba el suelo, y la gente que lo escuchaba no veía al hombre que yo conocía. Veían a alguien inseguro, alguien confuso, alguien que no convencía, y una y otra vez lo superaban personas que sabían menos que él, pero que hablaban mejor. Eso no es mala suerte, eso es comunicación y cuesta muy caro cuando no la tienes. Yo mismo lo viví. Hubo momentos en mi vida donde tenía todo lo que necesitaba para dar el siguiente paso, la visión, la preparación, la convicción interna, pero cuando abría la boca algo fallaba. Las palabras no llegaban con la misma fuerza con la que vivían dentro de mí. Y esa distancia entre lo que sentía y lo que lograba expresar me costó oportunidades que no volvieron. Me costó conversaciones que se cerraron antes de empezar. Me costó versiones de mí mismo que no pudieron salir al mundo porque no encontraron el lenguaje para existir. Y quiero que entiendas algo fundamental. No estoy hablando solo de negocios, no estoy hablando solo de entrevistas o presentaciones. Estoy hablando de la vida entera. De la conversación con la persona que amas, donde no encuentras las palabras y el silencio se convierte en distancia. De la discusión donde tienes la razón pero la pierdes porque el otro supo expresarse mejor. De la idea que llevabas meses desarrollando y que alguien más presentó primero, no porque la tuviera antes, sino porque supo comunicarla cuando importaba. El mundo no te evalúa solo por lo que sabes. El mundo te evalúa por lo que logras transmitir. Y eso es una noticia devastadora para mucha gente, pero es también la noticia más liberadora que existe, porque significa que esto se puede cambiar, significa que no estás condenado, significa que la habilidad que te ha frenado hasta hoy es exactamente eso, una habilidad. Y las habilidades se aprenden, se entrenan, se construyen. El que mejor se expresa no nació así, decidió serlo. Quiero que hagas algo difícil ahora mismo. Quiero que pienses en un momento específico de tu vida donde sentiste algo profundo y no pudiste decirlo, no porque no quisieras, sino porque las palabras no llegaron. Quiero que recuerdes esa sensación exacta, ese momento donde algo dentro de ti estaba vivo, urgente, real, y sin embargo se quedó atrapado detrás de un silencio que nunca elegiste. Yo tengo ese momento, lo cargo conmigo. Hubo una persona en mi vida, alguien que importaba profundamente, y hubo una conversación que debí tener y no tuve. No porque fuera cobarde, no porque no me importara, sino porque en el momento exacto en que debí abrir la boca, las palabras no estaban. Y el silencio que dejé no fue interpretado como pensamiento, fue interpretado como indiferencia. Y esa persona se alejó cargando una versión equivocada de mí. Una versión que yo nunca pude corregir porque el momento pasó y los momentos no regresan. Eso es lo que quiero que entiendas hoy. El silencio que no elegiste tiene un precio.
No es un precio que se paga de golpe, es un precio que se paga en cuotas pequeñas, silenciosas, acumuladas. Una oportunidad que no llegó, una relación que se enfrió, una idea que nunca salió al mundo, un crédito que se llevó alguien más. Y tú te quedaste con la sensación vaga de que algo salió mal sin poder identificar exactamente qué fue. Porque el problema no fue visible, fue invisible. Fue lo que no dijiste. Pienso en cuántas personas cargaron ideas brillantes que murieron con ellas. No porque fueran malas ideas, sino porque nunca encontraron las palabras para sacarlas al mundo en el momento en que el mundo estaba listo para recibirlas. El momento importa. Las palabras en el momento equivocado llegan tarde. Las palabras correctas en el momento correcto cambian todo. Y quien no tiene acceso a esas palabras cuando las necesita pierde, aunque tenga razón, aunque tenga talento, aunque tenga fuego. He conocido personas que llevan años acumulando resentimiento dentro de una relación, no porque no se amen, sino porque ninguna de las dos supo decir a tiempo lo que necesitaba. Y lo que comenzó como un pequeño silencio se fue convirtiendo en una pared. Y esa pared con los años se vuelve un muro, y ese muro eventualmente se llama ruptura. Y ambas personas se preguntan qué pasó, sin entender que lo que pasó no fue un evento, fue una acumulación de momentos no expresados. La comunicación deficiente no hace ruido cuando daña. Ese es su peligro, no llega con alarmas ni señales claras. Llega en silencio, en la forma de una distancia que crece despacio, de una puerta que se cierra sin portazo, de una oportunidad que simplemente no vuelve a aparecer. Y la pregunta que tienes que hacerte hoy no es cuánto sabes. La pregunta es cuánto de lo que sabes ha logrado realmente llegar al otro. Porque lo que no se expresa no existe. Quiero destruir un mito que ha hecho mucho daño. Un mito que ha convencido a millones de personas de que hablar bien es un privilegio de ciertos círculos, de cierta educación, de cierto acento, de cierta clase social. Que hablar bien es usar palabras difíciles, construir frases largas y elaboradas, sonar como un libro o como un político en tribuna. Ese mito ha dejado a personas extraordinarias calladas, creyendo que su manera de expresarse no era suficiente, que su voz no tenía el formato correcto para ser escuchada. Y eso es una mentira costosa y cruel. Yo crecí escuchando voces que no usaban vocabulario académico, personas que no habían pisado una universidad, que no conocían términos técnicos, que hablaban con palabras simples y directas. Pero cuando abrían la boca, algo pasaba en la sala. La gente se detenía, la gente escuchaba, porque lo que salía de ellos llegaba con claridad, con convicción, con presencia. Y eso vale más que cualquier diccionario. Recuerdo la primera vez que me paré frente a una audiencia grande. Llevaba semanas preparando cada palabra, buscando frases que sonaran poderosas, construyendo un discurso que impresionara. Y cuando llegó el momento, algo falló. Las palabras salían correctas pero frías. Salían elaboradas pero vacías. Y podía sentir cómo la audiencia se alejaba, no físicamente, sino en su atención, en su energía, en sus ojos. Porque estaban escuchando un performance, no una verdad. Y el ser humano, con todo su instinto social, distingue perfectamente la diferencia. Ese día aprendí algo que no he olvidado. Hablar bien no es hablar bonito. Hablar bien es hablar con claridad. Es que lo que dices aterrice en el otro sin perderse en el camino. Es hablar con convicción, es que las palabras que salen de tu boca tengan el respaldo de lo que realmente crees, de lo que realmente has vivido, de lo que realmente sientes. Es hablar con presencia, es que cuando abres la boca estés completamente ahí, no pensando en cómo sonás, no monitoreando cada gesto, sino entregado al acto real de comunicar. Piensa en las personas que más te han impactado en la vida, las que te dijeron algo que todavía cargas. Apuesto a que no recuerdas si usaron palabras elegantes. Recuerdas cómo te hicieron sentir. ¿Recuerdas la verdad que había detrás de sus palabras? ¿Recuerdas que cuando hablaban parecía que lo hacían específicamente para ti, como si supieran exactamente lo que necesitabas escuchar en ese momento? Eso no es vocabulario, eso es conexión. Y la conexión no viene de las palabras que escoges, viene de la intención con la que las entregas. La claridad es generosa.
Cuando hablas con claridad, le estás diciendo al otro que su tiempo importa, que su comprensión importa, que no estás aquí para impresionarlo, sino para comunicarte realmente con él. Y eso, en un mundo lleno de ruido y de personas que hablan para ser vistas en lugar de hablar para ser entendidas, es extraordinariamente poderoso. La convicción es magnética. Puedes decir la cosa más simple del mundo, pero si la dices con convicción genuina, con la certeza de quien habla desde su experiencia real, desde su verdad vivida, la gente te seguirá. Porque la convicción no se finge, se siente. Y cuando se siente, algo en el oyente responde instintivamente. Algo que va más allá de la lógica, algo primitivo y profundo que dice: este hombre cree en lo que dice, este hombre lo vivió, este hombre no me está vendiendo nada, me está entregando algo real. Y la presencia es quizás lo más escaso de todo. Vivimos en una época de distracción permanente donde la mitad de las personas en una conversación están pensando en lo que van a responder en lugar de escuchar lo que se les está diciendo. Y eso se nota en los ojos, se nota en el cuerpo, se nota en la calidad de lo que sale después. Pero cuando alguien está verdaderamente presente, cuando te mira y sientes que en ese momento no existe nada más importante para él que lo que estás diciendo, eso transforma la conversación entera. No necesitas un vocabulario de enciclopedia, necesitas claridad, convicción y presencia. Porque la palabra más poderosa no es la más elegante, es la más verdadera. Quiero hablarte de algo que la mayoría de las personas entienden en teoría, pero muy pocas se enfrentan en la práctica: el miedo a hablar. No el miedo genérico del que todos hablan como si fuera algo abstracto y lejano, sino ese miedo específico, concreto, físico, que aparece exactamente en el momento en que más necesitas abrir la boca. Ese momento donde el corazón se acelera, donde la mente se vacía, donde las palabras que tenías perfectamente organizadas segundos antes desaparecen como si nunca hubieran existido. Yo lo conozco bien, no desde afuera, desde adentro. Hubo un periodo en mi vida donde evitaba sistemáticamente cualquier situación que me exigiera hablar frente a otros. Buscaba los bordes de las conversaciones, los lugares donde podía existir sin ser convocado, sin ser requerido, sin tener que exponer lo que pensaba frente a ojos que podrían juzgarme. Y lo justificaba de 1000 maneras distintas. Me decía que era reservado, que era observador, que prefería escuchar, pero la verdad que tardé tiempo en admitir era más simple y más dura. Tenía miedo a equivocarme en público, miedo a que mis palabras no estuvieran a la altura de lo que vivía dentro de mí, miedo a que al abrirme quedara expuesto a algo que prefería mantener oculto. Y ese miedo me costó conexiones que no construí. Me costó oportunidades que no tomé. Me costó versiones de mí mismo que no salieron al mundo porque las mantuve encerradas detrás de una prudencia que en realidad era cobardía disfrazada. Lo que nadie te dice sobre el miedo a hablar es que no es realmente miedo a las palabras, es miedo al juicio. Es ese guión interno que dice: si me equivoco, si tartamudeo, si no encuentro la palabra exacta, quedaré expuesto que soy menos de lo que pretendo ser. Y para el ego humano, esa exposición es casi una amenaza de muerte. Por eso el cuerpo reacciona como si el peligro fuera real, como si abrir la boca frente a otros fuera literalmente peligroso. Pero aquí está la paradoja que cambió todo para mí. El miedo a hablar no se cura pensando en hablar, no se cura leyendo sobre el miedo, no se cura entendiendo su origen psicológico ni analizando sus mecanismos. Se cura hablando, solo hablando. 1 vez, 2 veces, 10 veces, 100 veces. Cada vez que abres la boca y el mundo no se derrumba, cada vez que te equivocas y sigues de pie, cada vez que buscas la palabra y no la encuentras pero continúas de todas formas, tu sistema nervioso recibe una información nueva. El peligro no era real. Puedo sobrevivir esto. Puedo hacerlo de nuevo. Recuerdo la primera vez que hablé frente a un grupo grande, sabiendo que tenía miedo y decidiendo hacerlo de todas formas. No salió perfecto. Hubo momentos donde dudé, donde el ritmo se cortó, donde sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, pero terminé. Y al terminar algo cambió. No desapareció el miedo de golpe, pero se hizo más pequeño. Y la siguiente vez era un poco más pequeño todavía.
Y así, no en línea recta, sino en espiral, con avances y retrocesos, el miedo fue perdiendo territorio. Porque el miedo no respeta a quien lo piensa. El miedo solo respeta a quien lo enfrenta. Y quiero que entiendas algo más. El objetivo no es eliminar el miedo completamente. El objetivo es que el miedo deje de tener el poder de callarte. Porque hay personas que hablan con miedo y aún así hablan. Y con el tiempo, lo que era agonía se convierte en costumbre, y lo que era costumbre se convierte en fortaleza, y lo que era fortaleza se convierte en identidad, en quien eres, en alguien que habla, que se expresa, que ocupa el espacio que le corresponde en el mundo sin pedir permiso y sin disculparse por existir. El coraje no es la ausencia del miedo, es la decisión de hablar aunque tiemble la voz. Quiero que pienses en la última vez que intentaste explicar algo importante y la otra persona simplemente no entendió. Y recuerdo que en ese momento probablemente repetiste lo mismo, quizás más fuerte, quizás más lento, quizás con más frustración, y el resultado fue el mismo. Y te preguntaste por qué esta persona no entiende algo que para ti es completamente obvio. Pero la pregunta correcta no era por qué ella no entiende, la pregunta correcta era por qué yo no estoy logrando transmitirlo. Esa distinción lo cambia todo. Yo pasé años creyendo que mis ideas eran claras, las sentía claras dentro de mí, las veía con una nitidez perfecta en mi mente. Y cuando las sacaba al mundo esperaba que el otro las recibiera con la misma nitidez con la que yo las vivía. Pero eso no pasaba y durante mucho tiempo culpé al otro. Decía que no prestaba atención, que no tenía el nivel para entender, que era complicado explicarle algo a alguien que no había pasado por lo mismo que yo. Y esa justificación me protegía, pero me dejaba exactamente en el mismo lugar, sin poder comunicar lo que pensaba con la claridad que necesitaba. Hasta que alguien me dijo algo que no olvidé nunca. Me dijo que si no puedes explicar algo de 10 maneras distintas, en realidad no lo entiendes tan bien como crees. Y eso me golpeó. Porque yo solo tenía una manera, y cuando esa manera fallaba no tenía más recursos, no porque fuera poco inteligente, sino porque nunca había desarrollado el hábito de pensar con claridad antes de hablar, porque eso es exactamente lo que está detrás de la expresión confusa. No es un problema de vocabulario, no es un problema de nervios, es un problema de pensamiento. La palabra es el espejo del pensamiento, y cuando el espejo devuelve una imagen borrosa, el problema no está en el espejo, está en lo que se está reflejando. La mente que no ha aprendido a organizar sus propias ideas, que no ha desarrollado el hábito de preguntarse cuál es la idea central, qué viene primero, qué viene después y por qué. Esa mente produce expresión confusa, sin importar cuántas palabras conozca. Y esto tiene una implicación poderosa y práctica. Si quieres hablar mejor, primero tienes que pensar mejor, y pensar mejor se entrena. Se entrena leyendo con atención, no consumiendo contenido, leyendo, procesando, cuestionando lo que lees. Se entrena escribiendo, porque cuando escribes tus pensamientos descubres exactamente dónde están los huecos, dónde la lógica se rompe, dónde asumiste algo que nunca demostraste. La escritura es la radiografía del pensamiento, y muy pocas personas tienen el valor de mirarse en esa radiografía con honestidad. Recuerdo cuando comencé a escribir mis ideas antes de expresarlas públicamente, no para leerlas textualmente, sino para descubrir qué tan claras realmente eran, y me sorprendí. Ideas que yo creía perfectamente formadas se desmoronaban en el papel. Argumentos que sentía sólidos tenían huecos enormes. Conexiones que me parecían obvias en mi cabeza no existían en el papel. Y ese ejercicio, doloroso al principio, fue transformando la manera en que pensaba. Y al transformar la manera en que pensaba, transformó la manera en que hablaba. Hay un concepto que me parece devastadoramente preciso. Se llama la maldición del conocimiento. Cuando sabes algo profundamente, te resulta casi imposible recordar cómo era no saberlo. Y eso te vuelve un comunicador terrible, porque asumes que el otro entiende lo que tú entiendes, omites pasos porque para ti son obvios, usas términos que para ti son cotidianos pero que para el otro son opacos, y el resultado es que tú sientes que explicaste perfectamente y el otro no entendió nada. Y ambos tienen razón desde su perspectiva. La solución no es simplificar hasta el absurdo.
es desarrollar la capacidad genuina de ponerte del otro lado, de preguntarte dónde está parado esta persona, qué sabe, qué no sabe, qué necesita para que lo que le digo tenga sentido. Eso es empatía comunicativa y es una de las habilidades más raras y más poderosas que puede desarrollar un ser humano. Porque al final una idea que no se puede transmitir es una idea que no existe en el mundo. Quiero hablarte de algo que ocurre en los primeros segundos de cualquier conversación, antes de que hayas dicho algo importante, antes de que hayas presentado tu argumento, antes de que hayas compartido tu idea, algo que el otro ya decidió sobre ti. No conscientemente, no deliberadamente, sino con ese instinto social primitivo que llevamos miles de años desarrollando. Y lo que decidió no lo determinaron tus palabras. Lo determinó todo lo que rodeaba tus palabras. El tono con el que entraste, el ritmo con el que hablaste, la manera en que sostuviste la mirada o la evitaste, la postura con la que ocupaste el espacio, la pausa que hiciste o no hiciste antes de hablar. Todo eso llegó antes que el contenido. Y en muchos casos, ya cuando el contenido llegó, la decisión estaba tomada. Yo aprendí esto de la manera más dura. Hubo una conversación importante en mi vida, una de esas conversaciones donde lo que estaba en juego era real y significativo. Llegué preparado, sabía exactamente lo que quería decir. Tenía los argumentos organizados, tenía la claridad del que ha pensado algo durante semanas, pero llegué también con ansiedad, con esa tensión visible que se instala en el cuerpo cuando algo importa demasiado. Y hablé rápido, demasiado rápido, como quien siente que el tiempo se acaba, como quien necesita decir todo antes de que le quiten la palabra. Y la persona que me escuchaba, sin decirlo, sin quizás saberlo conscientemente, recibió un mensaje que yo nunca quise enviar. Recibió el mensaje de alguien que no estaba seguro, de alguien que necesitaba convencer desesperadamente. Y cuando necesitas convencer desesperadamente, convences a nadie, porque la confianza no se declara. No basta con decir estoy seguro de esto, creo profundamente en lo que digo, confíen en mí. Las palabras que describen confianza sin el respaldo del cuerpo que la sostiene son ruido vacío. La confianza se proyecta con el tono firme del que no necesita elevar la voz para ser escuchado. Se proyecta con el ritmo pausado del que tiene tiempo, del que no está huyendo de nada, del que sabe que lo que va a decir vale la pena esperar. Se proyecta con la mirada directa del que no tiene nada que esconder y nada que temer. Los estudios sobre comunicación humana son brutalmente claros en esto. Cuando hay una discrepancia entre lo que se dice y cómo se dice, el ser humano siempre crea el cómo, siempre, sin excepción. Puedes construir el argumento más sólido del mundo, pero si tu cuerpo está comunicando inseguridad, tu argumento llega debilitado, filtrado, cuestionado antes de ser procesado. Piensa en las personas que más autoridad natural proyectan en cualquier sala. No necesariamente los más ruidosos, no necesariamente los que más hablan, los que hablan más despacio, los que hacen pausas, los que no se apresuran a llenar el silencio porque no les incomoda, porque el silencio incomoda al que tiene miedo y al que tiene prisa. Pero para quien lo ha domesticado, el silencio es una herramienta de precisión quirúrgica. Una pausa antes de decir algo importante le comunica al oyente que lo que viene merece atención. Una pausa después de hacer una pregunta devuelve al otro la responsabilidad de responder sin presión pero con claridad. Y quiero que entiendas algo sobre el ritmo, porque es uno de los elementos más ignorados y más poderosos de la comunicación. En una conversación, en una negociación, en cualquier intercambio humano, quien habla más despacio tiene más poder. No porque sea una táctica, sino porque el ritmo lento comunica algo que el instinto social humano reconoce inmediatamente. Comunica que tienes tiempo, que no estás asustado, que no necesitas escapar, que lo que estás diciendo no requiere de velocidad para sostenerse porque se sostiene solo. He visto personas cambiar completamente el resultado de una negociación, no cambiando sus argumentos, sino cambiando su ritmo, bajando la velocidad, permitiéndose respirar entre las ideas, ocupando el espacio con calma en lugar de llenarlo con ansiedad. Y el efecto es inmediato y visible porque el cuerpo humano responde al cuerpo humano antes de que la mente procese una sola palabra. Trabaja tu voz,
trabaja tu postura, trabaja tus pausas, porque el mensaje más poderoso que puedes enviar antes de abrir la boca es el de alguien que ya sabe lo que vale. La confianza no se pide prestada, se construye desde adentro y se proyecta hacia afuera con todo el ser. Quiero preguntarte algo y quiero que lo pienses de verdad antes de seguir. ¿Cuántas veces has sentido algo que no pudiste nombrar? Una emoción que estaba ahí, presente, real, ocupando espacio dentro de ti, pero que no tenía palabra. Y sin la palabra se quedaba flotando, indefinida, pesada, sin que pudieras hacer nada con ella, sin que pudieras comunicarla, procesarla, resolverla, solo cargarla. Eso no es casualidad. Eso es el resultado directo de un vocabulario limitado. Y cuando digo vocabulario limitado no lo digo como insulto, lo digo como diagnóstico, como una descripción precisa de algo que tiene solución. Porque las palabras no son solo sonidos que usamos para describir la realidad. Las palabras construyen la realidad. Las palabras crean lo que nombran. Cuando tienes la palabra exacta para lo que sientes, algo ocurre que va mucho más allá de la comunicación. Puedes procesarlo. Puedes mirarlo de frente, puedes decidir qué hacer con ello. Pero cuando no tienes la palabra, el sentimiento queda atrapado en una niebla, sin forma, sin bordes, inmanejable. Y lo inmanejable se acumula, y lo que se acumula eventualmente explota o destruye desde adentro. Yo viví esto de una manera que no olvidé nunca. Hubo un periodo en mi vida donde sentía una inquietud constante, una insatisfacción que no podía ubicar, una sensación de que algo estaba mal pero sin poder identificar qué. Y esa incapacidad de nombrarlo me impedía hablarlo con alguien, me impedía buscarlo, me impedía resolverlo. Era como intentar agarrar humo con las manos. Hasta que un día leí una palabra, una sola palabra que describía exactamente lo que estaba sintiendo y algo en mí se asentó. No porque el problema hubiera desaparecido, sino porque finalmente tenía un nombre. Y los problemas con nombre se pueden enfrentar. Los problemas sin nombre solo se padecen. Eso es el poder del lenguaje en su nivel más íntimo y más profundo. No es retórica, no es poesía, no es un lujo intelectual. Es una herramienta de supervivencia emocional. Y la mayoría de las personas vive sin ella sin saber qué le falta. George Orwell entendió esto con una profundidad que todavía me inquieta. Exploró la idea de que si reduces el lenguaje de una persona, reduces su capacidad de pensar ciertos pensamientos. No como metáfora, sino como mecanismo real. Porque el pensamiento mismo está construido con lenguaje. No pensamos en abstracto puro, pensamos en palabras. Y cuando las palabras no están, los pensamientos no se forman completamente. Se quedan a medias, fragmentados, impotentes. Esto significa algo extraordinario y perturbador al mismo tiempo. Una persona con vocabulario limitado no solo se expresa con menos riqueza, piensa con menos riqueza, siente con menos precisión, experimenta el mundo con menos detalle. No porque sea menos inteligente, sino porque las herramientas que usa para procesar la realidad son más gruesas, menos afiladas, menos capaces de distinguir los matices que hacen la diferencia entre una vida ordinaria y una vida extraordinaria. Y aquí viene algo que pocas personas consideran. Ampliar tu vocabulario no es un ejercicio académico, es una expansión literal del universo mental que habitas. Cada palabra nueva que incorporas genuinamente, no para impresionar sino para usar, es una nueva capacidad de percibir, de sentir, de pensar, de comunicar. Es como encender una luz en una habitación que siempre estuvo oscura. De repente ves cosas que siempre estuvieron ahí, pero que no podías distinguir. Recuerdo cuando comencé a leer con verdadera atención, no por obligación, sino por hambre. Y cada palabra nueva que encontraba y que incorporaba a mi manera de pensar, abría algo. Una perspectiva, una emoción, una conversación que antes no era posible. Y con el tiempo me di cuenta de que no solo estaba aprendiendo palabras, estaba aprendiendo a ver el mundo con más resolución, como si el mundo siempre hubiera estado ahí en alta definición y yo lo hubiera estado viendo borroso sin saberlo.
¿Cuántas veces alguien más puso en palabras exactamente lo que tú llevabas tiempo sintiendo y sentiste ese alivio extraño, esa sensación de que finalmente algo encajó? Eso es el poder del lenguaje cuando otro lo tiene y tú no. Dependes de él para nombrar tu propia experiencia, y esa es una forma sutil y profunda de no pertenecerte completamente. Las palabras que dominas definen el mundo que puedes habitar. Quiero hablarte de una trampa sofisticada, porque viene disfrazada de algo que parece virtud, viene disfrazada de autenticidad, de lealtad, de identidad, y por eso es tan difícil de ver y tan difícil de salir de ella una vez que estás adentro. La trampa funciona así. En algún momento de tu vida, quizás en la infancia, quizás en la adolescencia, quizás más tarde, aprendiste que hablar de cierta manera era pertenecer, que el lenguaje de tu grupo, de tu familia, de tu barrio, de tu gente, era una señal de que eras uno de ellos. Y aprendiste también, quizás sin que nadie te lo dijera explícitamente, que cambiar ese lenguaje era una traición. Que si comenzabas a expresarte diferente, a cuidar más tus palabras, a construir tus ideas con más estructura, estarías fingiendo ser alguien que no eres. Estarías alejándote de donde viniste. Estarías traicionando tu esencia. Yo lo sentí en carne propia. Hubo momentos en mi camino donde comencé a desarrollar mi expresión, a leer más, a escribir más, a hablar con más intención, y sentí esa mirada de algunos cercanos. Esa mirada que dice: ¿quién te crees que eres? Ese comentario velado que sugiere que estás tratando de ser más de lo que eres. Y esa presión social es real y es poderosa porque toca algo profundo. Toca el miedo a la exclusión, el miedo a perder la tribu, el miedo a quedarte solo en el camino del crecimiento. Pero quiero que escuches esto con toda la atención que puedas darme ahora mismo. Desarrollar tu capacidad de expresión no te hace menos tú, te hace más tú. No te aleja de tu origen. Te da las herramientas para honrarlo de una manera que antes no era posible. Porque hay cosas que viviste, que sentiste, que aprendiste en el camino que llevas, que merecen ser dichas con la claridad y la fuerza que solo el lenguaje bien desarrollado puede darles. Piensa en esto. Las experiencias más profundas de tu vida, las que te formaron, las que te rompieron, las que te reconstruyeron, ¿no merecen acaso las palabras más precisas para ser contadas? ¿No merece tu historia el lenguaje que pueda hacerle justicia? Porque cuando no tienes ese lenguaje, tu historia queda atrapada dentro de ti, incompleta, incomunicable, y el mundo se pierde algo que solo tú podías entregar. He conocido personas que venían de los lugares más humildes, que no habían tenido acceso a educación formal, que hablaban con un vocabulario simple y directo, pero que habían desarrollado la capacidad de expresarse con claridad, con estructura, con convicción. Y esas personas movían salas, movían corazones, no porque hubieran dejado de ser quienes eran, sino porque habían aprendido a llevar quienes eran al mundo exterior con mayor fidelidad. Eso es exactamente lo contrario de la traición. Eso es la expresión más completa de la autenticidad, porque la autenticidad verdadera no es quedarse igual para siempre. La autenticidad verdadera es ser cada vez más fiel a lo que realmente eres, a lo que realmente piensas, a lo que realmente sientes, y para eso necesitas las palabras. Necesitas el lenguaje que pueda cargar el peso de tu verdad sin deformarlo. Hablar mejor no tiene acento, no tiene clase social, no tiene código postal, no pertenece a ningún grupo exclusivo ni a ninguna educación privilegiada. Es una habilidad humana universal que le pertenece a cualquiera que decida cultivarla. Y la decisión de cultivarla no es alejarse de quien eres. Es la decisión más honesta y más valiente de convertirte en quien siempre fuiste capaz de ser. Crecer no es traicionar tu origen. Es honrarlo llevándolo más lejos de lo que jamás imaginó llegar. Quiero hablarte de algo que ocurre en silencio dentro de las relaciones más importantes de tu vida. Algo que no llega con una explosión, no llega con una pelea grande, no llega con un momento dramático que puedas señalar y decir: aquí fue donde todo cambió. Llega despacio,
Llega en la forma de palabras que nunca se dijeron, de conversaciones que se evitaron, de verdades que se guardaron porque no se encontró el momento o el valor o las palabras exactas para decirlas. Y un día te despiertas y la distancia que hay entre tú y esa persona que amas es tan grande que ya no sabes cómo cruzarla. Yo he estado ahí. He estado en relaciones no solo románticas, sino también de amistad, de familia, donde el daño no lo hizo ningún evento específico, lo hizo la acumulación de silencios que parecían pequeños en el momento, pero que con el tiempo construyeron una pared. Y lo más doloroso de ese tipo de distancia es que ninguna de las dos personas quiso construirla. Simplemente no supieron evitarla porque nadie les enseñó cómo. Porque nadie nos enseña a expresar lo que necesitamos en una relación. Nadie nos enseña a decir con claridad lo que nos duele sin que suene a ataque. Nadie nos enseña a pedir lo que necesitamos sin sentirnos vulnerables o débiles. Crecemos viendo modelos de comunicación que en su mayoría son deficientes, que acumulan en lugar de resolver, que explotan en lugar de expresar, que callan en lugar de hablar. Y repetimos esos modelos sin cuestionarlos porque son los únicos que conocemos. La mayoría de las relaciones no se rompen por falta de amor, se rompen por falta de expresión, por la incapacidad de decir a tiempo lo que se necesita, lo que duele, lo que se espera. Y lo que comenzó como amor genuino, real, profundo, se va erosionando lentamente bajo el peso de todo lo que nunca se dijo. He visto parejas que se amaban profundamente destruirse mutuamente, no por maldad, sino por incapacidad comunicativa. Cada uno cargando una versión de lo que el otro sentía, basada en suposiciones, en interpretaciones, en los silencios que llenaron con sus propios miedos. Y esas versiones que construyeron en su cabeza sobre el otro se fueron volviendo más reales que la persona que tenían enfrente. Hasta que un día ya no estaban respondiendo a quien realmente era el otro, sino a la historia que habían construido sobre él. Aprender a decir necesito esto, me duele aquello, cuando haces tal cosa siento esto otro, no es debilidad. Es uno de los actos más valientes e inteligentes que puede hacer un ser humano dentro de una relación. Porque le da al otro información real, le da la posibilidad genuina de responderte, de ajustarse, de crecer contigo. Sin esa información cada quien navega a ciegas, adivinando, malinterpretando, llenando los vacíos con sus propios miedos y sus propias heridas. Y hay algo más que quiero decir sobre esto porque creo que es central y se habla muy poco. La vulnerabilidad en una relación íntima no es un riesgo que se corre, es un puente que se construye. Cuando tienes el valor de decir esto me afecta, aquí me siento inseguro, en esto necesito tu ayuda, no estás mostrando debilidad, estás invitando al otro a conocerte de verdad. Estás creando el espacio para una conexión que va más allá de la superficie. Pero esa vulnerabilidad requiere algo que muchas personas no tienen, las palabras para expresarla con claridad y con dignidad. Porque la vulnerabilidad sin lenguaje es solo confusión, es emoción sin forma, es dolor sin dirección y el otro no sabe cómo responder porque no sabe exactamente qué está recibiendo. Pero la vulnerabilidad con lenguaje, expresada con claridad y con presencia, es una de las cosas más poderosas que puede existir entre dos personas. Es la diferencia entre una relación que sobrevive y una relación que realmente vive. Recuerdo el día que aprendí a decir me equivoqué con claridad, sin excusas, sin justificaciones, sin el rodeo habitual que diluye la responsabilidad. Solo esas dos palabras directas y completas. Y el efecto que tuvo en la persona que la recibió me enseñó más sobre el poder de la expresión que cualquier libro que hubiera leído. Porque esas dos palabras simples, dichas con honestidad y con presencia, repararon en segundos lo que semanas de silencio habían dañado. Las relaciones no mueren por falta de amor, mueren por falta de palabras en el momento en que más se necesitaban. Hemos recorrido un camino largo juntos en este discurso. Hemos hablado del miedo, del pensamiento, de la confianza, del vocabulario, de las relaciones, de la identidad. Y todo lo que hemos recorrido apunta hacia este momento, hacia este punto final que no es un cierre sino una apertura. Una apertura hacia algo que quiero que te lleves no como concepto sino como convicción que viva dentro de ti y que cambie lo que haces mañana cuando te despiertes. Tu voz importa.
no en sentido poético, no como frase motivacional vacía que se dice para terminar un discurso y que se olvida en el camino de regreso a casa, en sentido literal, práctico, concreto y urgente. Tu voz importa ahora mismo en la vida que tienes, en las relaciones que construyes, en el trabajo que haces, en las oportunidades que están frente a ti esperando que alguien las tome. Yo llegué a un punto en mi vida donde tuve que mirarme con honestidad brutal y preguntarme cuánto había perdido por no usar mi voz cuando debía. Y la respuesta fue incómoda. Fueron oportunidades que pasaron frente a mí sin que pudiera alcanzarlas. Fueron conversaciones que debí tener y no tuve. Fueron ideas que llevaba dentro y que nunca salieron al mundo porque no encontraron las palabras para existir. Fueron versiones de mí mismo que se quedaron encerradas detrás del silencio, detrás de la vaguedad, detrás de la expresión que no estuvo a la altura de lo que vivía dentro. Y esa contabilidad duele. Duele porque es irreversible, porque esos momentos no regresan, porque las oportunidades que se pierden por no expresarse no siempre dan una segunda vuelta, pero también duele de una manera que libera. Porque cuando ves con claridad lo que te ha costado el silencio, cuando puedes medir el peso real de la expresión deficiente en tu historia, algo cambia, algo se mueve, algo decide que no puede seguir igual. Cada vez que encuentras la palabra exacta, ganas algo. Cada vez que dices con claridad lo que piensas, abres una puerta que antes estaba cerrada. Cada vez que hablas con presencia y convicción, algo en el entorno cambia, y ese algo puede ser una oportunidad, una conexión, una relación, una vida que se mueve en una dirección completamente distinta. Y la suma de esas ganancias a lo largo de los años es tan grande como la suma de las pérdidas que evitaste. Quiero que pienses en alguien que conoces, alguien cercano, que tiene ideas brillantes, que tiene talento real, que tiene algo genuino para entregarle al mundo, pero que no ha encontrado la manera de expresarlo. Y quiero que pienses en el costo que eso tiene, no solo para él, sino para todos los que se perdieron lo que él tenía para dar. Porque cuando alguien no desarrolla su voz, no solo se pierde a sí mismo, el mundo se pierde algo que solo él podía entregar. La palabra no es un accesorio de la vida, es el vehículo de la vida. Es la manera en que llevas tus ideas al mundo, en que construyes tus relaciones, en que defiendes lo que crees, en que pides lo que necesitas, en que dejas tu huella en los demás. Una persona que aprende a hablar bien no solo comunica mejor, piensa mejor, siente mejor, vive mejor, porque tiene acceso a herramientas que la mayoría de las personas no usan, no porque no las tenga, sino porque nadie les dijo que estaban ahí. Pero tú ya sabes que están ahí. Las hemos recorrido juntos hoy. Y ahora la pregunta no es si vale la pena trabajar en esto. La pregunta es, ¿qué estás dispuesto a hacer para comenzar? Y la respuesta no requiere dinero, no requiere condiciones especiales, no requiere esperar el momento perfecto, porque el momento perfecto no existe y mientras lo esperas el tiempo pasa y las oportunidades se van. Requiere decisión, requiere práctica, requiere el valor de abrir la boca cuando tienes miedo, de buscar la palabra cuando no la encuentras, de expresar lo que piensas aunque no salga perfecto, de hablar aunque tiemble la voz, de seguir aunque el resultado no sea el que esperabas. Porque al final de todo esto, lo que quiero que entiendas es simple y es poderoso y es tuyo si decides tomarlo. No estás condenado al silencio, nunca lo estuviste. Y llegamos al final de este camino, pero quiero que sepas que este final no es un cierre, es una puerta. Una puerta que hoy se abre hacia una versión de ti que siempre estuvo ahí esperando las palabras correctas para salir al mundo. Todo lo que hemos recorrido hoy apunta hacia una sola verdad. La habilidad que más transforma una vida no es la más celebrada, no es la más enseñada, no es la que aparece en los títulos universitarios ni en los certificados que cuelgas en la pared. Es la capacidad de abrir la boca y hacer que lo que vive dentro de ti llegue vivo al otro, clara, completa y verdaderamente. No te pido que seas perfecto, te pido que comiences, que leas más, que escribas más, que hables más, que te expongas más, que cada vez que el miedo te diga cállate, tú decidas hablar, que cada vez que la duda te paralice, recuerdes que el silencio también tiene un precio y ese precio ya lo has pagado suficiente. El mundo necesita tu voz, no la voz perfecta, no la voz pulida, tu voz,
con todo lo que eres, con todo lo que has vivido, con todo lo que tienes para dar. El momento de hablar es ahora.